seguir la instrucción que Dios les da. Por eso quieren seguir con ese yugo puesto sobre ellos. Pero en esta hora, el Señor, el Dios Todopoderoso, quiere romper ese yugo, quiere romper esa cadena, quiere romper esa esclavitud en tu vida. Aleluya. En este día Dios lo quiere hacer. No sé si quieres decir algo en esta hora. Well, y también aquí dicen en el Hechos 7, 23 al 25, que dice, cuando hubo, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, leo su palabra, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y ese es otra vez hablando de Moisés. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por la mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. En otras palabras, cuando él hizo eso, yo me imagino de que él estaba tratando de defenderlo, ¿verdad? Él estaba tratando de defender el maltrato que le estaba haciendo el que estaba siendo maltratado y oprimido. Amén. Pero lo que no entendían, yo creo aquí, era de que ellos no sabían de que Dios lo iba a usar a Moisés para libertarlos, a los israelitas, a todos los israelitas, los hebreos, para libertarlos de esa esclavitud. Y muchas de las veces, cuando Dios una persona tiene un llamado en esa manera, es como también cuando Saúl fue a una bruja para pedirle consejo a Samuel. Y muchas de las veces cuando son cosas que pasan, pueden estar cargando un espíritu familiar. Un espíritu familiar es algo que se ha pasado entre los ancestros y las generaciones, ¿verdad? Y son cosas que ya está acostumbrado de ser en cada familia, de una generación a otra. So, la familia se acostumbran de ese espíritu o esas cosas malignas que el enemigo usa contra esa familia y lo pasa de generación a generación. Y muchas veces cuando una persona está llamado para romper esas maldiciones familiares que son maldiciones generacionales ancestrales, aquí también es una persona escogida como Moisés para romper esas maldiciones, ¿por qué? Porque hay un mejor futuro. Y muchas de las veces no entienden y van contra esa persona que Dios ha escogido para poder sacarlos de esa esclavitud. Es como la reina Esther. Dios la crió a través de Hamán para poder educarla, en la palabra de Dios, porque Dios ya tenía un propósito para que ella pueda liberar también al pueblo judeo, ¿verdad? So él la llamó, pero la entrenó adelantado. Ella tenía que pasar por muchas pruebas, muchas cosas que tiene que prepararla para poder cumplir ese llamado, igual que Moisés. Amén. Amén, gloria a Dios. La escritura nos enseña de que no era el tiempo de Moisés. Todavía no había llegado el tiempo para que él ejerciera lo que Dios quería hacer en este pueblo. Aleluya. Tenemos que moldearnos, tenemos que instruirnos, tenemos que prepararnos para que Dios use nuestras vidas. Aleluya. No podemos venir y romper cadenas, romper ataduras. Aleluya, sin la unción de Dios, sin el poder de Dios. Aleluya. Y Moisés lo quiso hacer en sus propias fuerzas. Él lo quiso hacer porque él sintió, aleluya, injusticia. Y muchas veces en nuestra vida vemos la injusticia, vemos las cosas que suceden, que es injusto, y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas porque da
da coraje, da celo de Dios. Celo de Dios, de mirar injusticia y mirar que la gente es injusticia, y más aún siendo hijo de Dios, siendo cristiano, y ser injusto no es bien, no es algo que le agrada al Señor. Aleluya. Pero estos hombres que estaban ahí, estaban en esclavitud y tenían un yugo puesto sobre ellos. Pero mira lo que Dios hizo con la vida de Moisés, porque dice que después de que Moisés tuvo que huir de ahí, tuvo que irse, y dice que se fue, aleluya, a la tierra de Madián. Ahí Dios lo iba a preparar, ahí Dios iba a hacer algo en su vida, ahí Dios iba a prepararlo para después, entonces sí, pero ya con la orden de Dios, con la unción y el poder de Dios, él iba a ir y romper ese yugo de esclavitud que tenía este pueblo. Aleluya. Dios lo iba a usar grandemente, pero tenía que estar procesado, tenía que pasar, aleluya, por la mano de Dios, porque él se fue de ahí huyendo, gloria a Dios. Se fue como, se puede decir, se fue como un asesino de ese lugar, aleluya, en ese tiempo, gloria a Dios, y se fue a Madián. Y dice la Biblia en el versículo 16, capítulo 2 de Éxodo, versículo 16, que estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores, dice, vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas. Y él dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convivió en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Aleluya. Mira la historia de Moisés. Aleluya. Él, sin pensar, aleluya, sin él imaginarse que Dios ya le tenía una mujer, porque él estaba allá, estaba donde estaban todos estos hombres en este pueblo, aleluya, en Israel. Estaba ahí, estaba en el palacio, porque Moisés, aleluya, salió de Egipto. Él se crió ahí. Y mira lo que dice la historia, aleluya, de Moisés. Moisés fue un varón de familia de Leví. Fue y tomó una mujer, una hija de Leví, la que concibió y dio luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. 3 meses tuvieron escondido a Moisés, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Y dice que tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, dio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Aleluya. Esa es la historia, la genealogía de Moisés. Él nació, aleluya, dice la Biblia, hermoso, y que hermoso, pero lo tuvieron que esconder por 3 meses este niño, a Moisés. Pero mira la historia de él, que tuvo que lo pusieran en como una canasta. Dice que la forraron y lo echaron al río, y la hija de Faraón fue la que lo encontró en el río, y ahí fue como lo creció, aleluya, Moisés. Pero mira hasta dónde lo llevó Dios, que cuando él mató a este egipcio, aleluya, por injusticia, Dios lo llevó a un lugar, a Madián, y ahí Dios le tenía algo preparado. Dios lo iba a ungir ahí, Dios lo iba a prosperar, Dios lo iba a levantar, aleluya. Dios iba a poner una confianza en Dios, en él, aleluya, grande, más grande de la que él tenía, aleluya. Y dice la Biblia que cuando él estaba
ahí en Madián. Aleluya, este hombre, cuando estaba en el pozo, estaban las mujeres ahí, y llegó Moisés en ese pozo para agarrar agua, y dice que Moisés defendió a estas mujeres de los pastores que estaban ahí, y él los protegió, y las mujeres llegaron más pronto de lo esperado a su casa, y el padre les preguntó qué fue lo que pasó, que por qué estaban tan pronto de regreso en la casa, y ellos dijeron, no, es que encontramos a un hombre que nos defendió a los pastores, y él les dio comer de beber a las ovejas, y por eso llegamos hasta él ahora en este tiempo. Y el papá les dije, ¿y por qué no trajiste a ese hombre para acá, para que comiera? Ve y búscale. So Dios tenía un plan para Moisés. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan en nuestras vidas. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Aleluya. No sabemos nosotros a veces cuál es el plan de Dios. No sabemos porque el plan de nosotros no es el plan de Dios. Nosotros podemos hacer muchos planes, a poner una agenda que de todo el año, podemos hacer una agenda de todo el año, pero hay veces que no se da como nosotros queremos, no sucede como nosotros queremos, porque no es la voluntad de Dios, Amén. Porque no es la agenda de Dios, porque no es lo que Dios quiere que hagamos, aleluya. Y Moisés empezó ahí matando a este hombre, queriendo romper el yugo de esclavitud, donde estaba estas personas esclavizadas, todo este pueblo de Israel estaba esclavizado, pero Dios me llama la atención de que llevó a Moisés hasta esta tierra, hasta este lugar, y dice que él, aleluya, se casó con Sefora, la tomó por mujer, y ella dio a luz a un hijo, y él le puso por nombre Gersón, aleluya, porque dijo, forastero soy en tierra ajena, aleluya. Y dice ahí, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Gloria a Dios. Dice la escritura que este pueblo de Israel, al darse cuenta, gloria a Dios, de que el egipcio había muerto, aleluya, que este rey Egipto había muerto, el pueblo de Israel gemía a causa, aleluya, de la servidumbre, y clamaron, y subió Dios el clamor, dice la Biblia. El pueblo de Israel clamó a Dios, y Dios respondió, aleluya. Cuando tú clamas, cuando tú oras y le pides Amén, a Dios, gloria a Dios, y si ya es la voluntad de Dios, Él lo cumple al instante. Él lo cumple a veces, se demora un poco. No es que Dios se tarde, pero es en el tiempo de Dios cuando Él se va a manifestar. Es en el tiempo de Dios, aleluya, cuando Él va a romper ese yugo en tu vida. Aleluya, a lo mejor tú tienes un yugo grande en tu vida, a lo mejor tienes un yugo pesado sobre ti, a lo mejor tú dices, ya no puedo más, a lo mejor dices, ya estoy cansado, así como los israelitas estaban cansados, estaban agotados, estaban sin fuerzas, estaban desnutridos, estaban, se puede decir, deshidratados, estaban malnutridos, estaban sin fuerzas ya, porque trabajaban muchas horas trabajando y a tanta esclavitud. Este yugo era pesado sobre ellos, Lo que ellos necesitaban era el yugo de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, ellos necesitaban el yugo, aleluya, de nuestro Dios poderoso. Y así en este día, en este tiempo, nosotros necesitamos en nuestra vida el yugo de nuestro Señor Jesucristo. El yugo de nuestro Señor Jesucristo lo necesitamos en nuestras vidas. Aleluya, para Lord seguir Jesus, peleando, para seguir la batalla, para seguir continuando caminando, para seguir, aleluya, corriendo, caminando, aleluya, para poder seguir haciendo la voluntad de Dios, para seguir, aleluya, peleando la enfermedad que a veces te agobia, a veces el dolor, a veces la angustia, a veces el problema, a veces las cosas financieras. No sé qué es el yugo en tu vida en esta hora, pero hoy se tiene que romper todo el yugo por causa de la unción de Dios y el poder de Dios. Todo yugo se tiene que romper en esta tarde, en esta hora en tu vida. Tienes que declarar, aleluya, que todo yugo en tu vida se tiene que romper por causa de la unción y el poder de nuestro Dios Todopoderoso.
aleluya, va a llegar un tiempo donde ya no vas a poder más, ya no vas a poder, aleluya, poder caminar, no vas a poder gritar, no vas a poder correr, no vas a poder, aleluya, a hablar, no vas a poder levantarte, aleluya, pero va a llegar la unción y el poder de Dios sobre tu vida y va a romper todo yugo, toda cadena, toda atadura, toda esclavitud se tiene que romper por causa de la unción y el poder de Dios. Aleluya, en esta hora Moisés estaba puesto para rescatar a estos israelitas. Moisés estaba dispuesto para levantar a este pueblo, aleluya, de Dios. Porque Dios escuchó, aleluya, cuando cuando el rey de Egipto se murió, que falleció, este pueblo clamó a Dios. Y Dios dice que Dios escuchó el clamor de ellos. Aleluya. Dios escucha cuando le clamamos, cuando le pedimos, aleluya. Así es, gloria a Dios. En Éxodo 2, versículo 9, dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aleluya. Dios sabía lo que estaban sufriendo. Dios sabía lo que estaban pasando. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos momentos. Gloria a Dios. Tengo que ajustar aquí el sonido. Disculpa. Pero es que tengo que... Necesito una ayuda. Gloria a Dios. Y la próxima vez me pongo allí yo y tú aquí para predicar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios.